decimos que Dios bendiga su vida. Y hoy el Señor tiene una palabra preparada para ti. Amén. Al Señor es toda la gloria. ¿Cómo estamos, hermanos? ¿Bendecidos? ¿Tocados por Dios? Queremos que se glorifique en nuestras vidas, que cada día veamos más su gloria. Hoy vamos a compartir una palabra y vamos a buscar todos la carta que escribiese San Pablo a los Efesios, capítulo 2. Efesios 2. Vamos a leer los primeros textos, del 1 al 8. Amén. Decimos amén. Efesios 2, 8. Cuando lo tengamos, bendecimos al Señor y vamos a pedir que Él nos hable a través de la Santa Biblia en esta. Padre eterno, gracias por permitirnos hablar tu santa palabra. Es la riqueza más grande que nos has dado y queremos atesorarla en nuestro corazón. Habla a cada corazón, a cada mente, a cada espíritu, que nadie salga igual que como llegó, sino tocado, transformado, bendecido, útil para toda buena obra. En tu nombre, Señor, hablamos esta palabra y para usted sea toda la gloria y la honra. Padre, reprende todo demonio, todo espíritu de error, todo espíritu de distracción que quisiera robar la atención de tu pueblo, porque estamos congregados en este lugar en espíritu y en alma y en cuerpo, y que tu espíritu nos ministre de acuerdo a tu santa voluntad. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Amén. Amén. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. 2. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Es don de quién? De Dios. Vamos asiento. Hoy vamos a hablar acerca de la dispensación de la gracia. Amén. Llevamos una secuencia de dispensaciones. La primera fue la dispensación de inocencia, después fue, luego, a ver, juntos. Primero, inocencia, conciencia, gobierno humano, promesa, ley. Hasta aquí vamos. La semana pasada terminamos con la dispensación llamada ley. Y ahora continuamos con la dispensación llamada gracia.
Hay algunos hermanos adventistas del séptimo día que opinan que la ley todavía está vigente. Y andan implicando a algunos para que guarden el sábado y hagan los rituales de la ley. ¿Usted cree que la ley sigue vigente? ¿O se acabó? Vamos a tomar nuestros celulares y vamos a apagarlos o pongámoslos en nivel vibrador para que de esta manera veamos que si alguien nos llama le contestemos después. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos a ver todos una parte. Lucas 16:16. ¿Alguien ya lo encontró? ¿Qué dice? Y la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de ¿qué? De Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar por él. Aquí menciona, pero ahora fue Lucas el que escribió, pero ¿quién habló esta palabra? Jesús. Jesús dijo que desde Juan más o menos, acuérdense que Juan era 6 meses mayor que ¿quién? Que Jesús. Y dice, la ley y los profetas eran ¿hasta dónde? Hasta Juan. Ahora, este punto que pusimos fue el punto 0, que fue el punto del nacimiento de Jesús. Entonces, hablemos un poquito antes de Juan. Hasta aquí llegó la ley, pero el castigo de la ley fue hasta cuando Jerusalén fue destruido. ¿Estamos de acuerdo? Por si alguien dice, no, pero es que la ley todavía está en vigencia, todavía tenemos que guardar la ley. Vamos a buscar Romanos 10:4. Romanos 10:4 dice así la palabra. ¿Qué dice? El fin de la ley, ¿quién es? Cristo. Así es que la dispensación de la ley, ¿cuándo se termina? Con Cristo. Vamos a buscar otra cita. Efesios 2, bueno, es lo que vimos todos. Dice la escritura, Gálatas 3:15. Perdón, 3:11. ¿Ya lo tienen? ¿Qué dice? Antes la justicia era por la ley, pero ahora dice que por la ley ninguno. Ahora, los judíos sí. Porque ¿para quién fue la ley? ¿Para nosotros o para los judíos? Para los judíos. Pero tampoco para ellos es justicia. O sea, los judíos tampoco son salvos por la ley. Dice que el que hace las obras de la ley vive por la ley, pero nadie se puede justificar para con Dios por la ley. Vamos a ver otra cita que se encuentra
en Gálatas, y es el Gálatas 5:4. ¿Qué dice? Lean todos, 1, 2, 3. Dice, de Cristo os desligasteis, y de la gracia habéis caído. ¿Quiénes? No, ¿quiénes? Los que se justifican por la ley. O sea, los que dicen, es que si tú no guardas el sábado, es que si tú no haces esto, si tú no aquello, de nada te sirve que vayas, de nada te sirve que cantas, de nada te sirve. O sea, hay varias iglesias, no tan solo la adventista, están los judaizantes, sobre todo ha habido un avivamiento del judaísmo en estos últimos días. Hay mucha gente que se pone la kipa y dice, es que yo soy judío. ¿Qué va a estar siendo judío? Toda esta gente solamente son engañados, pero a veces tratan de engañar a la misma iglesia. Ahora, entonces, ya no estamos bajo la ley, y entonces ya la ley ya no sirve. ¿Qué opinan? La ley fue dada por Moisés al pueblo judío. Ahora, dentro de la ley, nosotros vamos a encontrar que fueron dos tipos de ley los que se dieron. Una fue la ley muchachos, creo que ya. Dentro de la ley que Dios dio, encontramos la primera, que es la ley espiritual. Y luego encontramos la ley ritual, de ritos. La ley de los ritos fue abolida y toda la ley se comprimió en la vida espiritual. Jesús dijo que todos los profetas, cuando dice todos los profetas, todos los que profetizaron en el Antiguo Testamento, y toda la ley se resume en amarás a tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley. ¿Para quién? Para la gracia, para los tiempos de gracia. Estamos nosotros ahora en una dispensación llamada, ¿cómo? ¿Qué es gracia? ¿Qué es gracia? ¿Regalado? Regalo. Obsequio. ¿A quién le gustan los regalos? Ahora, la salvación es tan cara que nadie la puede pagar. ¿O si alguien la podrá pagar por ser Dios? ¿Quién la podrá pagar? Solo Jesús. La salvación es tan cara que nadie la puede pagar. Entonces Dios dice, como nadie me la va a poder pagar, yo voy a regalarla. ¿Cuántos alaban a Dios por ello? La salvación es un precio que solamente Jesús pudo haber pagado. Alabado sea su nombre. Amén. Hermanos, cuesta mucho entender este regalo de vida eterna. Y es que en realidad nadie la pudo ni la podrá pagar. La gracia comenzó con Jesucristo y comenzó precisamente cuando Él murió en la cruz. Comenzó en la cruz. Aquí comenzó el regalo. Él pagó el precio de nuestra salvación. Viene la gracia, pero en cada una de las dispensaciones se les dio mandamientos. ¿Sí sabían ustedes eso? Como era, por decir, al principio se les dijo no coman del árbol, después se les dijo nada, fue la conciencia, después se les dijo que se circuncidaran. ¿Sí se acuerdan? Que a Abraham le dijeron que se circuncidara, y después vino la ley y amén, todas estas bendiciones. Pero en los tiempos de la gracia alguien dice, bueno, entonces
nosotros no tenemos mandamientos que guardar, solamente era para los judíos los mandamientos, y nosotros, ¿qué nos toca hacer? ¿Cuál mandamiento creen que Dios nos dio? Amarás al Señor tu Dios. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Cuántos aman a su prójimo? ¿Cuántos aman a sus enemigos? ¿Les llevan de comer? Si tu enemigo tuviera hambre, ¿qué cosa? Dale de comer. Si tu enemigo tuviera sed, dale de beber. Porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre tu cabeza y Dios te lo pagará. Ahora, dentro de la gracia, dentro de la iglesia, Dios ya no trata con un pueblo. Ahora Dios trata con una iglesia. ¿Cuántos alaban a Dios? Es la época de la iglesia. La iglesia no es un club social, no es un pueblo. Antes sí era pueblo. ¿Cuál pueblo era? Los judíos. Ahora esta iglesia la constituye ¿quién? Todas las naciones. Árabes, judíos, estadounidenses, mexicanos, italianos, franceses, de todo el mundo. La iglesia es una congregación. La palabra iglesia viene de la primera palabra que era eclesia, que es asamblea o junta o reunión. Y acordémonos que Jesús comenzó no un pueblo más, sino una iglesia. Y su iglesia la comenzó allá en las orillas de Jerusalén, a la ribera del río, a la ribera del mar, debajo de los árboles. Ahí comenzó su iglesia. Se juntaron judíos, porque primero fue el llamado para los judíos. Después, cuando Él envió a los apóstoles, les dijo: id por todo el mundo. Ahora, la palabra, ¿ustedes no lo toman como un mandamiento predicar? Pastor, ¿ya será un mandamiento? ¿Para quién será este mandamiento? ¿Para los judíos o para la iglesia? A ver, levante la mano. ¿Para cuántos es un mandamiento? Evangelizar. ¿Y lo hacen? ¿Lo hacemos? Dicen, tratamos, nos esforzamos. Hermanos, si fuéramos testigos de Jehová, predicaríamos diario. Pero nosotros nunca los pastores a lo mejor fallamos porque no estamos recalcando que tenemos que evangelizar. Pero es un mandamiento para la iglesia, para la asamblea. Todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento tenía propósitos y fines 100% materiales. Ahora la iglesia no está enfocada en las cosas materiales, sino la iglesia tiene una visión en lo celestial. Amén. Israel tenía su visión en las cosas de aquí abajo. Por eso los judíos son muy ricos. Por eso a ellos se les dieron todos los tesoros. Y hasta en nuestros días los judíos siguen causando cada invento. De veras, la mayoría de inventos que la humanidad tiene, ¿saben quién los hizo? Los judíos. Ellos siguen, convirtieron el agua de mar salada en agua potable. Ellos son los que hicieron los invernaderos, la hidroponía. Han alterado las semillas, mejorándolas muchísimo. Dios les ha dado mucha sabiduría, pero todo su enfoque era terrenalmente. Mas, sin embargo, dice que nosotros buscamos una ciudad celestial. ¿Bendecimos a Dios? Ahora, la iglesia comienza. ¿En dónde nace la iglesia? Nace en Jerusalén. ¿Qué día nace? ¿El día de Pentecostés? Bueno, los pentecostés decimos que nace el día de Pentecostés. ¿Y los bautistas qué día dirán que nació? El día que se bautizaron, ¿verdad? Son bautistas. ¿Y los presbiterianos cuándo dirán que nació la iglesia? Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, vamos todos.
Aleluya, bendito Jesús. Bueno, vamos a ver el capítulo 1, texto 6. Dice, a ver por ahí muchachos, pónganle Hechos 1, 6. No agarra tan fácil, esto me agarra. Pero ustedes ya lo tenían en su Biblia. Hechos 1, 6 dice así. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Y qué cosa contestó? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. 9. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué se han enviado al cielo? Es el mismo Jesús que ha sido tomado por vosotros al cielo, hace la palabra de Dios. Así. Le preguntaron, ¿restaurarás a Israel? ¿Y qué dijo? No. Israel no va a ser restaurado ahorita, después. ¿Qué va a pasar entonces? Señor, ¿qué va a pasar? Y dice, ustedes no pueden saber lo que el Padre tiene en su sola potestad, pero ustedes recibirán poder. Y ustedes me serán testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Estaba hablando de que tenemos que predicar. Ahora, la iglesia desde ese día ya estaban congregados. Ya había 12 apóstoles, ¿sí o no? Bueno, 11 porque uno se ve ahorcado. Pero ese uno que se ahorcó, eligieron a otro. ¿Y cómo se llamó el otro apóstol? Matías. Ya restauraron los 12. Ya está el ministerio. Entonces la pregunta es, ¿cuando viene el Espíritu Santo ya estaba la iglesia? ¿O todavía no? ¿Sí? Sí, porque la iglesia la fundó Jesucristo. ¿Quién la fundó? Jesucristo. Entonces, antes de que Jesús muriera, Él tuvo que haber fundido ¿quién? A la iglesia. Ahora acordémonos que la iglesia nació del costado, ¿verdad? También de Jesús. Dice que Jesús es el fundador de la iglesia. Miren, cuando Jesús se va al cielo, deja 120. Una iglesia como más o menos esta, ¿verdad? Como esta, así, 120. Y Jesús se va y ellos se quedan esperando ¿a quién? Al Espíritu Santo. Porque Jesús les dijo, no salgan a predicar todavía. ¿Hasta cuándo era el banderazo de salida? Hasta que recibieran poder. Ustedes no se muevan hasta que no reciban poder, entonces sí salen a predicar. ¿Por qué no podían salir antes? Porque les faltaba poder. O sea, podemos predicar con sabiduría, pero la sabiduría no va a causar nada. Podemos predicar porque tenemos ganas de predicar, pero las ganas no van a producir nada. Necesitamos poder. Poder para convencer, poder para sanar, poder para liberar. ¿Cuántos alaban a Cristo? Dice, y vosotros recibiréis poder. ¿Cuándo reciben poder? En el capítulo 2 dice que pasaron unos días, 50 días más, y entonces reciben poder. Fue el día de Pentecostés. Ahora, la iglesia desde principio a fin tiene 7 etapas. ¿Cuántas?
1, 2, 3, 4, 5. Para no pasarse. Etapa 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Me pasé? No. ¿Falta una? Digamos que esta es la primera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, 7 etapas. Y eso lo encontramos en Apocalipsis. Capítulo 2 y capítulo 3. ¿Ya lo encontramos? Dios bendiga a nuestra hermana Dolores, que ya está con nosotros. Bienvenida. ¿Cuántos dicen que Dios te bendiga? Amén. 7 etapas. Teológicamente se dice que cada etapa fue lo que ha pasado. Algunas dicen que no es así, pero casi todos coinciden que la iglesia, desde el año que nació por nuestro Señor Jesucristo, desde el año 30 hasta que el Señor venga por su pueblo, son 7 etapas. La primera se llama la etapa de Éfeso. Éfeso, bueno, pongan ustedes. La segunda se llama Esmirna. Ahí pongan ustedes. Bueno, ustedes vean, aquí está en Apocalipsis 2 y 3. Primero, es que aquí no cabe y no lo dominamos todavía. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Estas 7 etapas de la iglesia ya se vivieron algunas. Pastor Elías, ¿cuál etapa cree que ya se vivieron? La primera, que fue Éfeso, se dice que fue cuando la iglesia se estableció, cuando nació en Hechos de los Apóstoles, y se habla del año que empieza, cuando el Espíritu Santo desciende, fue en el año 33 aproximadamente, hablando de las fechas como están ahora. Desde ese año hasta el año 100, que fue los avivamientos, y se escribió el último libro del canon de la Santa Biblia, que fue Apocalipsis. Apocalipsis se escribió en Patmos, por allá por el año 90 de la primera era, y se cree que estuvo casi 10 años cautivo Juan, y bueno, ahí escribió Apocalipsis. Y los primeros 100 años de la iglesia fue una iglesia que creció y creció y creció y creció. Fue una iglesia que se instaló toda la doctrina, porque estamos hablando de la época de San Pablo, la época de Apolos, de los 12 apóstoles. Y acuérdense que los 12 apóstoles murieron como mártires, expandiendo el evangelio a todas partes. El primer siglo de la iglesia es el siglo de oro. Y se le conoce como el siglo de oro porque precisamente era una iglesia celosa, era una iglesia que amaba la doctrina, era una iglesia que estaba llena del Espíritu, era una iglesia que, bueno, ¿para qué decirles más? Tenía las primicias de Dios. A ver, vamos a ver lo que dice Dios de Éfeso. Capítulo 2. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia. ¿Qué más? Y has trabajado
arduamente por amor de mi nombre y no has, ¿qué cosa? Desmayado. ¿Cuántas virtudes? Le menciona 2 o 3, se las vuelvo a repetir. Dice tu arduo trabajo, tu paciencia. Otra vez dice tu arduo trabajo, tu paciencia. ¿La iglesia apostólica usted cree que trabajaba en la obra? ¿Sí o no? Sí. Los apóstoles se dedicaron, ya no se dedicaron a trabajar, se dedicaron a puro predicar. Y las iglesias crecieron. Y había milagros, bendito Dios. Todo iba viento en popa. Se abrieron los viajes misioneros. Pablo va al primer viaje y bueno, predica en muchas partes y regresa y lo mandan para otro lado y abre más campo misionero y regresa y lo manda otra vez y regresa. ¿Cuántos viajes tuvo Pablo? 3 viajes misioneros. Pero no crean ustedes que eran viajes de 15 días. ¿O sí? Eran viajes de años. Se iba y levantaba una iglesia, y levantaba otra iglesia, y dejaba pastores, y levantaba otra iglesia, y levantaba pastores, y levantaba otra iglesia, y el evangelio creció, bendito es Dios. Ahora, esta iglesia de Éfeso, la palabra Éfeso significa ardiente deseo. Y precisamente es la característica que fue el primer siglo. El primer siglo la iglesia tenía un ardiente deseo de Dios, de buscar su presencia, de agradarle a Dios. Dice, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. O sea, también hubo falsos, hubo ataques, pero sin embargo dice, tú te has mantenido fiel. Pero ¿qué le pasó a Éfeso? ¿Qué le pasó a esta primera iglesia? ¿Saben qué cosa le pasó? Ya que estaba creciendo y todo, a esta iglesia fue tachada por lo siguiente. Vamos a ver lo que dice. Texto 4. Pero tengo contra ti una cosa más. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Qué más? Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar, si no te hubieres arrepentido. Esta iglesia del primer siglo que floreció y creció, perdió su primer amor. ¿Qué es perder el primer amor? Ya no tener el mismo ánimo. Quitarle el lugar a Dios. Ya no tener el mismo ánimo. ¿Ustedes creen que una pareja de muchachos, bueno, le voy a hacer la pregunta a Kevin y a Dulce, ¿cuántos dicen que Dios bendiga a estos muchachos? Están recién casados. Dios les regaló una bebé y siempre andan juntos. Kevin, ¿amas a tu esposa? ¿Mucho? Dulce, igual. Ahora quiero preguntarle a la otra pareja. ¿A quién? Hermano Sol, ¿usted ama a su esposa? Hermana Isis, ¿usted ama a hermano Sol? ¿Usted cree que lo ama más que cuando lo conoció? Si no siguen amándose, van para abajo. Pero lo correcto es que ahora lo quisiera. ¿Qué cosa? Más. Hermano Soro, ¿usted la quiere más? Bueno, es que en aquel tiempo yo no la conocía, no había visto sus virtudes, sus valores, y ahora después de 30 y tantos años ya la veo realmente como es. Sé cuánto vale y sé cuánto es, sé cuánto tiene para mí también.
ahora yo sé que sí, me ama más que antes. La ama más que Yo antes. también a ella. Amén. Dios le bendiga. Así es que cuando Kevin y Dulce tengan 60 años, se van a querer más todavía. Amén. Bendecimos al Señor. Ahora, eso es lo que debemos de pasar en Dios. Entre más tiempo tenemos de cristianos, más debemos amar a Dios. Pero ¿qué le pasó a Éfeso? Entre más tiempo tenía, su prioridad ya no era Dios. ¿Se acuerdan cuando usted, y hacemos el comparativo, que una persona cuando está en su primer amor en el Evangelio deja su trabajo y se viene a la iglesia? ¿Sí o no? Deja al marido allá y se viene y canta y todo. Y llega a los primeros asientos y está cantando y levanta sus manos y se le ruedan las lágrimas, pero no de dolor sino de gratitud con Dios. Pero ya después viene porque tiene que venir. ¿Será el mismo amor? Viene porque ay, es domingo, ay, y me va a regañar, tengo que ir porque el otro domingo no fui. ¿Será lo mismo, Pastor Elías? No, entonces esto le pasó a Éfeso, perdió su primer amor y esta iglesia vino a ser descalificada. El prototipo de Éfeso fue el primer siglo. La ciudad de Éfeso ya no existe. En nuestros días Éfeso es una ruina. La ciudad de Éfeso, donde estaba el templo, quedó hecho ruinas. Pero fue la primera etapa, el primer siglo, los primeros 100 años de era cristiana, les pasó esto, los primeros 100 años. Pero ¿qué pasó después? Se les vino una persecución. Hermanos, la persecución nos aviva. ¿Sí sabían esto? Los primeros 100 años, después de los 100, del año 100 al año 322, que fue la segunda etapa que se llamó Esmirna. La palabra Esmirna significa atribulada, significa dolor, amargura. Y del año 100 al año 322 se desató una persecución sobre la iglesia cristiana de aquellos tiempos, en la cual los cristianos pagaron el precio de su fe con sus vidas. Y vamos a ver lo que dice el Señor. Escribe el ángel a la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, y vivo, dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Diga tres cosas: obra, tribulación y pobreza. Dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La iglesia de Esmirna fue una iglesia que Dios no la reprende. Éfeso sí la reprendió. Esmirna no la reprende. Le cataloga tres cosas: tu pobreza, tu obra, tu pobreza y tu tribulación. Estas fueron las tres cosas que se caracterizaron. Fue una iglesia que estuvo siempre atribulada. Dos, fue una iglesia que estuvo trabajando. ¿Cuántos alaban a Dios? A pesar de la tribulación, ¿qué cosa hacía? Trabajaban. ¿Cómo evangelizarían los hermanitos si los perseguían? A escondidas, a escondidas. Pero trabajaban. Ahora, dice que eran pobres. A veces nosotros queremos recursos para hacer las cosas. Pues, ay, si Dios nos diera $1,000,000 de pesos, yo iría hasta África.
No, sin que nos dé nada podemos ir. ¿O necesitamos que nos paguen? ¡Ay, si Dios me diera dinero yo predicaría diario! No es cierto, si Dios te diera dinero, lo estarías cuidando. Pero esta fue la iglesia atribulada. Ahora dice, tendréis tribulación por 10 días. No fueron 10 años, fueron 10 oleadas de tribulaciones, 10 hordas del diablo que fueron lanzadas. Entre ellas murieron muchos cristianos. ¿Por qué termina Esmirna en el año 322? Porque fue la época, la fecha como que cambia, algunos historiadores ponen otros años, pero fue en este círculo del 1300. Algunos ponen 1340, 1325. Comúnmente esta es la fecha que más se da, pero usted va a encontrar en algunos otros escritos que cambia un poco la fecha. Fue cuando Constantino, el emperador romano de la Roma política, unificó el Estado. Constantino miró que Roma venía para abajo y él dijo, es tiempo de unificar, es tiempo de jalarnos a toda la gente, de volver a levantar el partido, de hacer cosas nuevas. Y pasó algo raro, que los cristianos, entre más los mataban, más cristianos se hacían. ¿Amén? A tal grado que el cristianismo se volvió una amenaza para Roma por tanta gente. A pesar de que eran castigados, atribulados, ellos se convertían a Cristo. Bendito Dios. No era una fe cualquiera, no era una fe de club, no era de ir a cantar solo un rato, unas horas, sino una fe viva. Alabado es Dios. Era una fe con testimonio, era una fe perfecta. Y Constantino dijo, no los voy a perseguir, mejor los voy a llamar. Es más, yo me voy a hacer cristiano. Y se dice que Constantino fue el primer emperador cristiano. Ya los que andaban huyendo los llamó, unificó el Estado y pararon todas las persecuciones. Ya no van a ser perseguidos. Ahora a los pastores, en vez de perseguirlos, les vamos a dar un cargo del gobierno. Pastor Elías, queremos que sea diputado. Hermano Carlos, le vamos a dejar una presidencia. Ya no van a ser perseguidos. Y comienza la otra época de Pérgamo. Vamos a ver Pérgamo. Pérgamo comienza el año 322 hasta el año hasta el año 450. Bueno, aquí se nos pasó. Esto que pasó en Pérgamo, la palabra Pérgamo significa alta cerradura o matrimonio. Y aquí es cuando la iglesia se casó con el mundo. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, y aún en los días de Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que retienes ahí a los que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. También tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, los que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca.
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Perdón. Aquí se casa la iglesia con el mundo, y aquí nació la ICR. ¿Qué es la ICR? Aquí Roma junta los dos poderes: el poder político y el poder espiritual. Se casa la iglesia con el mundo. ¿Fue una buena mezcla? Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Jesús dijo: no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Jesús dijo: este mundo os aborrecerá. En este mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero ahora en Pérgamo, y precisamente Pérgamo es el símbolo de este tiempo. ¿Cómo fue Pérgamo? Mire, Pérgamo sí hay una ciudad. Hasta nuestros días, ahí está Pérgamo. Pérgamo es una ciudad totalmente, óigame, satanista. En Pérgamo, desde los tiempos de la Biblia, estaban las escuelas más excelentes y calificadas del humanismo. En Pérgamo nació la medicina. Y el símbolo de la ciencia médica, ¿saben cuál es? Las dos serpientes en una asta. Es el símbolo satánico, porque cuando dice que Jesús fue levantado para morir por nosotros y tomado del tipo de Moisés, que como Moisés levantó pero no dice la serpiente, dice la serpiente. Ahora, el símbolo de la serpiente es Satanás. Ese símbolo de las dos serpientes cruzadas, que posteriormente es el símbolo del ADN, de la escalera del ADN. Ese símbolo nació en Pérgamo. Por eso dice, y ahora la ciencia médica no le atribuye nada a Dios, ¿o sí? La ciencia médica todo se lo atribuye a ellos. Todo le da el don, la lealtad al mismo hombre. Es la exaltación del hombre, no la exaltación de Dios. Por eso dice: tú moras donde vive Satanás, porque ahí está el trono. Una cosa es donde gobierna y otra cosa es el trono, pero es el tronco. Ahora en nuestros tiempos, la gente que ha viajado a Pérgamo, la gente de Pérgamo es una gente que, además, no hay evangelio en Pérgamo. No hay iglesias cristianas en Pérgamo. Se dice que es una ciudad fría. Aparte de lo frío físico, la gente es muy fría, no hay calidez. Mora Satanás ahí. Pero ese tiempo sirvió para que Constantino unificara el Estado y la iglesia, y se vuelve la Iglesia Católica Romana. Pero no se llamaba Católica Romana, se llamó Iglesia Universal. Si ustedes ¿sí saben qué significa católico? ¿Qué? Cristiano universal. Eso significa. ¿Qué más pasó? Ya unieron al Estado. Y quiero que vengan dos personas para hacer una. No se peleen, vengan a hacer los dos.
Digamos que cuando se casa la iglesia con el Estado, estaba Roma política y Roma espiritual, pero se vuelve uno. Después de Pérgamo, Roma como país, Roma la potencia mundial, desaparece. ¿Asistimos de eso? Roma, la Roma imperial de los Césares, porque antes eran los Césares, ¿se acuerdan? Venía Augusto César. A ver, ¿qué más? Mencionen el nombre de los Césares. Julio César, ¿qué más? Augusto, Tiberio, Nerón, ¿qué más? Calígula, y bueno, pero todos esos eran del lado que es Roma. Pero después Roma ya no funciona como Roma política, sino ahora vienen los papas. ¿Sí me explico? Ahora ya no vamos a hablar de Julio César ni Augusto, sino ahora viene Bonifacio I, viene Clemente IV, vienen papas y papas. Ahora ya no vienen los Césares, ahora vienen papas. ¿Por qué ahora se habla de papas? Porque Roma política ya no figura. Ahora figura ¿quién? Roma espiritual. Se cambiaron los papeles. Con su asiento. Ahora ya con Roma ya tomando la dirección espiritual en el mundo, entramos a Tiatira. Se dice que más o menos fueron 1000 años, o más de 1000 años. Bueno, la historia nos habla de el oscurantismo. ¿Cuánto dilató, hermano? Solo 1000 años, ¿no? 1000. ¿Sí saben qué fue el oscurantismo? Bueno, ¿sí saben o no saben? Fue una época de 1000 años donde no hubo inventos, nada de inventos. A los científicos, a la gente de sueños, de ideales, ¿qué les hacían? Los mataban, los metían a la cárcel. ¿Por qué los metían a la cárcel? Porque el único que decidía cómo pensar y cómo actuar y qué hacer era el Papa. Y aquí empieza el oscurantismo, 1000 años de oscuridad, y es Tiatira, la iglesia muerta, y Sardis, la iglesia muerta también. Dice en Tiatira, dice, escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer. ¿Quién es esa mujer? Jezabel, que se dice, profetiza, enseña, seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y aquí yo la arrojo en cama, en gran tribulación. Y bueno, menciona a Jezabel. ¿Quién fue Jezabel? Jezabel fue la esposa de Acab. La esposa de Acab fue en el tiempo de Israel, fue uno de los hombres que Dios reprendió, fue el rey del norte de Samaria, que se dejó pues que su mujer lo mandara, en pocas palabras. Y que Jezabel era una bruja, que Jezabel era una mujer extranjera. Dice que aparte de todo ello era hechicera y tenía sacerdotes paganos
que estaban a su servicio. Y bueno, este modelo del Antiguo Testamento, este modelo de Jezabel, se toma para volverse a utilizar en Apocalipsis. Estamos hablando de muchos años después. Se vuelve a utilizar este modelo de Jezabel precisamente cuando la ICR está en su esplendor. Aquí dice que Jezabel enseña. ¿Qué cosa enseña? Fornicar. Enseña a comer cosas. En pocas palabras, enseña idolatría. ¿Qué pasó en el tiempo del oscurantismo? Se dice que el Vaticano tomó todo el control, y aquí fue donde nacieron las doctrinas más torcidas que tiene la ICR. ¿Cómo cuáles? Inventaron el limbo. ¿Qué es el limbo? Es un infierno chiquito para los niños. Inventaron que María es la reina del cielo. ¿Habrá un texto bíblico donde dice que María es la reina del cielo? Por lo menos uno. Bueno, medio texto. Nada. La que dice que la Santa Cena la cambiaron por la hostia. Y dicen que se convierte así, literalmente, en el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Será cierto esto? Es una mentira. ¿Y dónde nació esa doctrina? En este tiempo. Ahora, ¿qué pasó? Dice que ellos quitaron la Biblia. Acuérdense que para el año 100 ya estaba terminado el Apocalipsis. ¿Estaba completa, sí o no? Sí. La escondieron, o solo la usaban ellos. El pueblo no la usaba, y entonces ellos meten todas las doctrinas falsas, que María es la reina del cielo, que Jesús le pide favores a María, que los santos, aquí viene todo el santoral, invención de que los caminos, que tú entras al cielo a través de un santo, le tienes que pedir a un santo todo lo que quieras, y bueno, las doctrinas heréticas de que los niños nacen con cuernos, que se van al limbo. ¿Y qué más doctrinas falsas nacieron? Pago de indulgencias. Toda la gente moría y tenía que pagar misas. Y una indulgencia era que te daban un certificado donde a tu familiar lo sacaban. ¿De dónde lo sacaban? ¿De dónde? No lo sacaban del infierno. ¿Nos sacaban de dónde? Del purgatorio. Ahora la pregunta es, ¿existe la palabra purgatorio en la Biblia? No, dicen ellos, lo sacan del purgatorio por 100 años y lo mandan al cielo. Es porque usted ya pagó por él. Pero entonces tienen que estar pagando, porque después de los 100 años lo regresan. Y usted quisiera que su familiar siguiera sufriendo allá en el purgatorio, pues ni siquiera estaba en el infierno, estaba en el purgatorio. Ahora, todo esto pasó en el tiempo de Teatira, y luego el tiempo de Sardis fue peor. Se le llamó la época del oscurantismo porque no permitían ningún conocimiento. La edad media. Pero ¿saben qué pasó? Se inventaron, sí hubo inventos. Sí hubo inventos. Pero ¿saben qué inventaron? Inventaron el otro. O sea, inventaron torturas. Había premios para el que inventaba la tortura más dolorosa. Y bueno, entonces los que no se acataban a sus leyes, porque les voy a hacer una confesión de fe que dice la Biblia. Siempre Dios ha tenido un remanente en todos los tiempos. Hubo gente que no aceptó a Constantino y se tuvieron que seguir escondiendo.
Hubo gente que no aceptó las doctrinas de Tiatira. ¿Y qué les pasó a esos? Fueron perseguidos. Y eran grupos pequeños que se escondían. Grupos pequeños que guardaron su fe en lo más secreto. Pero entonces encontraban a cristianos y los martirizaban. Hermanos, fue algo tremendo porque inventaron tantas máquinas de guerra, inventaron la guillotina para cortarle la cabeza de un tajo. Había otra donde ponían una forma de embudo y estaba una gotera, o luego la gotera en la cabeza hasta que les rompía la cabeza, los tenían muriendo. En la época del oscurantismo, y fíjense que el Papa Juan Pablo II, que murió antes de Jorge Bergoglio, que está ahorita, ¿verdad? El que estuvo antes fue Ratzinger. Antes de Ratzinger, él pidió perdón. Él pidió perdón, así públicamente dijo: pido perdón por la Edad Media. Y dijo él: pido perdón por todas las enseñanzas torcidas, porque no existe purgatorio. Y desde Juan Pablo II hasta nuestros días, los papas han estado pidiendo perdón. Este último ya no pide perdón. Este último dice que fueron mentiras nada más. Por decir, incluso dice que Génesis es un cuento. Este último papa dice eso, que no existe el infierno. O sea, ya de plano perdieron la cabeza. Pero en el tiempo de la Edad Media inventaron todos los males que hay museos donde exhiben todas estas torturas. ¿Qué les hacían a los grandes pensadores? Por decir, Galileo Galilei. A ver, levanta la mano. ¿Quién ha escuchado de Galileo Galilei? Pura gente de mis tiempos, hermano. Y los muchachos, digo, bueno, ¿y los jóvenes qué? Entonces ya no leen nada. ¿Ya no les enseñan eso en la escuela? Ahora puro Face, ¿verdad? Ay, Dios mío, vamos a tener que cambiar de educación. ¿Quién fue Galileo Galilei? Fue un astrónomo que estudiaba las estrellas, los astros, y veía las posiciones, los cambios, y sacó sus conclusiones. Y dijo: la Tierra es redonda. Ellos creían que el que daba vueltas era el Sol. Dijo Galileo: no, el Sol no da vueltas, nosotros somos los que damos vueltas. Y la Tierra no es cuadrada, no es plana, porque había teorías de que la Tierra era plana y que llegabas a un borde donde te ibas al precipicio. ¿Verdad que sí? Decían: no, te vas más allá y te caes, te pierdes. Entonces Galileo dijo: no. Pero entonces estaba al frente un papa que se llamó Urbano VIII, así se llamó, Urbano VIII, y él mandó encarcelar a Galileo Galilei y lo tuvo en la cárcel 18 meses, comiendo solamente pan para que las tripas se le pegaran y agua. Y Galileo solamente aguantó 18 meses y se dice que murió en la cárcel comido por ratas. Y Urbano VIII dijo: la Tierra es plana. Y el hombre que dijo que la Tierra era redonda murió en la cárcel. Pero años después se descubre que la Tierra es. Ahora, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que la Tierra es redonda. ¡Alabado Dios! Desde antes que Galileo lo descubriera, Dios ya había dicho que la Tierra era redonda. Amén. Pero todo esto se dio en estos tiempos. Entonces, no había científico que dijera: vamos a inventar algo, porque ellos eran los que dictaminaban cómo debería de pensar la humanidad. Pónganse de pie, vamos a cantar un cántico.
Vamos a continuar con la siguiente etapa de la Biblia, de la iglesia, de la gracia. Pero durante todo ese tiempo que la iglesia estaba perseguida, atribulada, que pasó todo eso, ¿qué le pasó a Israel? ¿Saben qué le pasó a Israel? Ya no existía. Estaba disperso. Dice, y Jerusalén será hollada hasta que se cumpla el tiempo de los ángeles. Este tiempo Israel no había nada. Y vino la etapa de Sardis, y este tiempo comenzó en el año de 1500 más o menos. Bueno, 1517 fue una época crucial. Anote esta fecha, 1517. La iglesia de Sardis fue la iglesia cuando nació el protestantismo. A nosotros nos llaman, ¿cómo? Bueno, nos llamaban protestantes. Ahora, precisamente fue Juan Pablo II el que dijo, ya no van a ser protestantes, ahora son hermanos separados. Se nos cambió. Pero en 1517, esta iglesia de Sardis es considerada la iglesia de Sardis, la iglesia del tiempo de Martín Lutero. Roma tenía el control total en todo el mundo. Las universidades las controlaban las iglesias católicas. De hecho, voy a decirles algo que espero que no se ofenda, pero todas las universidades las controla el Opus Dei. ¿Quién es el Opus Dei? Es un brazo de la Iglesia Católica. Todo el poder militar lo controlan los jesuitas. Todo lo que es Rusia y todo eso es controlado por jesuitas. Prácticamente Roma sigue teniendo el poder, pero como un pulpo por debajo de los masones, los Illuminatis, todos ellos pertenecen al Club de Roma. El Club de Roma es el club de gente millonaria más grande de todo el mundo. Y ahí están los demás clubes, el Club Bilderberg, que se juntan para tomar decisiones a nivel mundial, y son los que están instalando el nuevo orden mundial. Ellos ponen y quitan reyes. Y bueno, pero volvamos. 1517, Martín Lutero. ¿Quién fue Martín Lutero? Fue un monje que se convirtió. Cierto día iba en el camino y le cayó un rayo. Y por poco se muere, pero no se murió. Entonces, por ahí le dijeron, bueno, pues Dios te dio otra oportunidad. Y él dijo, sí, le voy a dedicar mi vida a Dios. Y fue y se metió de monje. Fue muy disciplinado, muy inteligente. Su devoción le trajo que pudiera leer la Biblia. Era uno de los privilegios. Y él leyó la Biblia. Se enamoró de la Biblia, de Jesucristo, de la palabra. Claro, no era la Biblia así tal cual la tenemos, era pergaminos. Entonces, como devoción, este hombre, Martín Lutero, se ganó el premio máximo. ¿Cuál creen que era el premio máximo? Es ir a Roma a ver al Santo Papa. Era un privilegio que nadie tenía, solamente los escogidos. Y Martín Lutero se ganó este viaje a Roma, y él escribe en su diario que él tenía todos los sueños, todo el ideal de ver al santo hombre de Dios, porque acuérdense que el Papa
se dice que es el representante de Dios en la tierra. Entonces, él dijo, voy a conocer al santo hombre de Dios, y se va a Roma y se llevó la decepción más grande de su vida. Dice que cuando llegó a la plaza de San Pedro, estaban celebrando toros, fiesta de toros, una corrida, ahí en la plaza de San Pedro. Y estaban muchas cantinas con prostitutas, y los mayores consumidores eran sacerdotes. Él dijo que él pensaba ver a un hombre como Moisés. Él pensó que cuando iba a ver al Papa, iba a ver a alguien como Moisés, que Moisés, su rostro brillaba. Pero cuando llega a Roma y ve todo esto y encuentra que el Papa estaba borracho, ¿sí?, y le servían a mujeres prostitutas, dijo, me equivoqué. Yo pensé que iba a llegar al cielo y llegué al infierno. Sí lo escribo. Se decepcionó cuando vio la misa que ofició el Papa con su corona, triple corona, porque acuérdense que dicen que el Papa tiene la autoridad de los 3 cielos. Esto es una blasfemia contra Dios. Él se fue de Roma, abandonó sus estudios en Roma y se fue de nuevo a Alemania, a Gutenberg, a su iglesia, a su parroquia, y empieza a escribir todos los temas que eran en contra de Roma, porque Roma decía que la salvación era por obras, solamente por obras, por pagar y pagar y pagar, por pagar indulgencias, por pagar misas, por pagar todo. Roma inventó todo para que la gente rece de todo, pues, novenarios y pa. Entonces Martín Lutero empieza a escribir, y llega un día que él escribió 95 tesis, todo lo que estaba en contra de Roma, y lo clavó en la puerta. Estaban todas las hojas en esas puertas, y la gente llegaba y leía, y entonces desde el Papa salió un oficio de que quedaba excomulgado, quedaba expulsado de la Iglesia Católica como un hereje, como un protestante. Y aquí nació la Iglesia Protestante. Martín Lutero no murió. Martín Lutero se casó con una monja, porque no se podían casar, y dijo, sí, la Biblia dice que sí, honroso es en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Amén. Acuérdense que el celibato, que es la doctrina para que no se casen los sacerdotes, es una doctrina ¿de quién, pastor? Del diablo. San Pablo dice, porque en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando doctrinas de demonios que prohibirán casarse. Así es que la doctrina del celibato es una doctrina de demonios. Y Martín Lutero dijo, no, vamos a casarnos, y motivó a que se casaran los monjes. Él se casó con una mujer llamada Catarina Bomboré, y tuvieron hijos, y aquí nació el protestantismo. Pero no solo nació el protestantismo, sino se abrió una nueva era para el mundo y para la iglesia. Amén. ¿Qué pasó con el mundo? Empezaron a haber inventos. Desde Martín Lutero para acá, usted lee la historia y vinieron inventos. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Verdad que el evangelio es libertad? ¿Sí o no es libertad? Sí, hermanos, y hay libertad a todos los sectores. Ahora, ¿qué más pasó? Pero no tan solo nació el protestantismo, nacieron varias corrientes. Nació esa corriente de... se me va ahorita el nombrecito. Nacieron 2 escuelas diferentes. Hablaban de la salvación. La predestinación, que dicen que ya somos predestinados, que vamos a ser salvos, y otros que no, que la salvación es por elección. Uno de estos hombres, ¿cómo se llama, pastor Elías? Juan Calvino. ¿Quién más?
el otro. Una escuela fue de Juan Calvino, arminianismo y el calvinismo. Precisamente nacen por esos tiempos de Martín Lutero. Y vienen nuevos reformadores. A este tiempo de Martín Lutero se le llama el tiempo de la Reforma Protestante. Así se le llama, la Reforma Protestante. ¿Por qué? Porque no fue solamente Martín Lutero, como que vino un despertar. Estamos hablando, yo les puedo hablar de Eurico Siundrio. Ese fue otro de los reformadores. Juan Calvino, Arminio fue otro, Juan Knox, y empieza por primera vez, sale la Biblia al pueblo. ¿Cuántos alaban a Dios? El invento que le dio un giro al mundo, ¿saben cuál fue? La imprenta. Alabamos al Señor. ¿Pueden darle un aplauso a Dios por la imprenta? Qué cosa tan maravillosa, ¿no? Y el primer libro que se imprimió en la Biblia, ¿saben quién fue? Fue en Alemania. Y empiezan las Biblias. Y para esto fue un golpe a Roma, pero un golpe de muerte. Se cree que fue la herida de muerte para la bestia. Europa se hizo cristiana, casi toda. Pero entonces pasa algo que descubren América. En los tiempos de la Reforma fue cuando se descubrió América. Cuando empiezan a venir Hernán Cortés, por el año de 1500 más o menos, vienen y descubren América, las Indias que le llamaron al principio, y vienen los conquistadores, viene Portugal y conquista una parte por allá por Brasil. ¿Por qué creen que los brasileños hablan español? ¿Qué idioma hablan? Portugués. Porque fueron conquistados por Portugal. Y más abajo, Argentina, ¿quién los conquistó? Alemania. Porque hay colonias en Argentina que son alemanas. ¿Y a México quién lo conquistó? España. ¿Y a Estados Unidos? Inglaterra. Vienen y se instalan en Inglaterra. Y casi fue por ese tiempo que se vino. Pero vamos a darnos cuenta que el descubrimiento de América, la invención de la imprenta, y viene la revolución industrial. ¿Sí fue, hermano, en ese tiempo? Que viene la revolución industrial, empiezan a salir el ferrocarril, se inventa el ferrocarril y empiezan a haber empresas y trabajo, pero toda esta puerta se abrió, ¿saben cuándo? Cuando se abrió a través de la palabra. Cuando Martín Lutero rompe ese cerco de la ICR y viene la nueva época para la humanidad. Ahora, el tiempo de la Reforma trajo muchos avances, pero tampoco fue la mejor época para la iglesia. La mejor época para la iglesia fue esta, Filadelfia. Bueno, pongan Filadelfia. Y es la sexta etapa de la iglesia. ¿Tenemos tiempo todavía? O ya acabamos. Ustedes díganos. ¿Acabamos? Seguimos. Filadelfia. Dice que la iglesia de Filadelfia, la palabra Filadelfia fue más o menos en el año 1800 en adelante, y se le llama la época de los grandes avivamientos. Escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra. ¿Cuántos alaban a Dios? El que cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí que he puesto delante de ti una puerta, ¿qué cosa? Abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Bueno, vamos a ver qué pasó en Filadelfia. En el año de 1800 en adelante,
se vienen los avivamientos a la tierra. Nace la iglesia presbiteriana, que es una de las iglesias más antiguas que existen. Nace la iglesia metodista, nace la iglesia bautista, y de esas iglesias nacieron las demás. La iglesia pentecostés a la cual pertenecemos, sus orígenes son metodistas. Amén. Ahora, de Lutero también nació una iglesia que se llaman los luteranos. Hasta nuestras fechas existen los luteranos. Pero en ese tiempo de Filadelfia viene una expansión del evangelio donde salen misioneros al África, a China, y conquistaron América. ¿Y qué creen? Llegó el evangelio a México en 1830. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? 1830 llega el evangelio a Veracruz. ¿Cuántos alaban a Dios? Se dice que a México llegó el evangelio, número 1, por los metodistas allá a Veracruz. Y los presbiterianos llegaron directamente desde los Estados Unidos al Distrito Federal. La primera iglesia en México, ya oficialmente, fue esa, la que llegó al Distrito Federal. Los misioneros que llegaron a Veracruz fueron los que levantaron la Iglesia Universal, la iglesia de la cual ICAP nació. Amén, bendecimos al Señor. Pero fue en el año de 1830 cuando el evangelio. Ahora, la palabra Filadelfia, ¿saben qué significa Filadelfia? Los que están anotando, anoten. Filadelfia significa amor fraterno. Amor fraterno. Eso significa Filadelfia. Creció el avivamiento. 1800, 1900, el avivamiento de la calle Azusa en Estados Unidos, en Los Ángeles, California. Ese avivamiento de la calle Azusa se dice que fue paralelo a Hechos de los Apóstoles. Por ahí, si usted vea en internet, y yo les voy a dejar de tarea que busquen el avivamiento de la calle Azusa. ¿Sí? Y aquí nació la Iglesia Pentecostés Independiente, Asambleas de Dios. La calle Azusa, se dice que se cerró esa calle porque toda la calle la usaban de templo. Eran mucha gente que viajaba de los Estados Unidos y llegaba a la calle y empezaban a hablar en lenguas. Bendito Dios. Y hicieron un culto que tardó un año sin interrupción. El culto. ¿Se imagina usted un año donde culto en el día, culto en la tarde, culto en la noche, o sea, un culto prolongado, dejaban los músicos, otros músicos, predicaba uno, predicaba otro, y fue de continuo, y se cree que en todos los Estados Unidos viajó más de 1 millón de personas, más de 1 millón de personas. No estamos hablando de esta época, estamos hablando de hace más de 100 años, que viajaron 1 millón de personas a la calle Azusa. ¿Para qué? Para recibir unción del Espíritu Santo. Con ese mover en la calle Azusa, la iglesia, aquí en México está muy fuerte, Asambleas de Dios, pero con ese avivamiento, Asambleas de Dios se posicionó como la iglesia más grande a nivel mundial. Hasta nuestros días, Asambleas de Dios lleva el primer lugar en el mundo. Gloria a Dios. Amén, bendecimos al Señor. Amén. Si pregunta cuál es la iglesia más grande evangélica, es Asambleas de Dios. Pero pasamos a la última etapa. La etapa de la Odisea. Esta etapa la vamos a hablar la semana que viene.
Es que es una cosa muy profunda. Vamos a dedicarle más tiempo. Amén. Pongámonos en pie, vamos a cantar al Señor. A través de toda la historia, ¿cuántos quieren seguir a Jesucristo? ¿Cuántos quieren reivindicar su vida con Dios? ¿Cuántos dicen que vale la pena ser cristiano? ¿Cuántos dicen yo sigo a Cristo hasta que Él venga? ¿Podemos darle un aplauso al Señor?